¿Alguna vez alguien se rió, se hizo la burla de usted? El famoso bullying. ¿Alguna vez fue usted motivo de chiste? ¿Se le burlaron? ¿Le pusieron ciertos apodos? ¿Sí? Los chicos del barrio, en el colegio, que es más común tener apodos. ¿Y cuántos aquí han hecho bullying? ¿Cuántos aquí se han burlado de otras personas? Porque también pasa. Yo he experimentado las dos cosas. No es que yo sea una chica mala, o sea, soy mala, pero no tan mala. Pero no era mi costumbre hacerme la burla de las personas. Pero he experimentado las dos cosas porque hay ciertas cosas que alguna vez me ha causado gracia. Y bueno, siempre lo he comentado que cuando mis padres se separaron, me fui a vivir a Montero. Bueno, en realidad yo nací en Montero. Y me quedé con mis abuelos a vivir y me inscribieron en un colegio de Montero. Cuando mi abuelo enfermó, cuando tenía 10 años por ahí, ya había pasado el quinto de primaria, me traen a un colegio acá, donde estaba mi hermano menor, que estaba en segundo básico, y a mí me tocaba sexto de primaria ahora, o primero, no me acuerdo, era sexto de primaria, sí. Y me vine a vivir con mi papá. Cuando entré al colegio, resulta que acá había, pero más apodos que los que habían en Montero, digamos. En Montero casi nadie te molestaba. Y bueno, tuve muchos apodos en el colegio, pero habían apodos, los míos no eran tan maliciosos, pero tenía compañeros, había un grupito en especial que se encargaba de poner apodos a todo el mundo, porque siempre hay ese grupito, no sé si se acuerdan, siempre hay ese grupito, hechos los chistosos, los graciosos, que te ponen apodos. Tengo una de mis mejores amigas del colegio que le decían Piñata. Y claro, a ella no le gustaba y ella lloraba por todo. Ella lloraba porque se sacaba 95 sobre 100 ahora, digamos, ¿no? Lloraba porque su letra no salió bien, o sea, ella lloraba por todo. Era muy sensible y muy perfeccionista. Y bueno, ella se ponía muchas cositas en la cabeza, tenía un montón de cosas. Y le pusieron Piñata porque decían que era llena de ñañacas. Entonces, y se le hacían la burla y bueno, ella lloraba. Ella sí llegaba a llorar. Había otro compañero que había tenido un accidente y tenía una cicatriz en la cabeza, le decían alcancía. No tengo ni idea quién se los inventó, porque al final nunca se sabe quién se inventó el apodo, pero siempre es un motivo de risa o de burla. A veces es gracioso. A mí al principio me decían montereña, que eso a mí no me afecta porque la verdad soy montereña, pero después empezaron a subir el nivel de los apodos y me decían tamalera, porque decían, alguien se inventó, no supe quién, que yo vendía tamales en la Caldera del Diablo, en Montero. Para los que no saben, es el estadio, ¿no? De Montero. No sé, 250 por ahí. Inclusive tenía un compañero que siempre me cantaba esa canción de René Eduardo, ¿no ves? Véndeme un tamal, fíame un tamal. Y encima yo cuando me aparecía le bailaba, ¿no? O sea, porque me parecía gracioso. Ahora, tenía otro apodo, que no se los voy a decir porque no me gustaba, y no me gustaba. No lloraba, me reía, pero en sí me lastimaba. Y hay veces que nos etiquetan o se burlan de nosotros con cositas que a veces son muy pequeñas, pero duelen y lastiman. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a un nivel más allá? Cuando es tu familia la que te humilla. Cuando es alguien que amás, cuando es un ser querido. ¿Qué pasa cuando se hacen la burla o sos motivo de burla para alguien que vos amás? O al menos para el núcleo familiar. A veces no tenemos, yo sé que todos tenemos esas tías chismosas y metiches, tipo víboras así, que nos encontramos todos en la reunión familiar y las amamos porque son nuestras tías, obviamente, pero te dicen, ay, hija, mira que te han salido tantos granos, ¿no? Y uno es capaz de decirle, sí, ¿sabe qué, tía? Tengo un montón de espejos en mi casa, lo sé. O que te sentás y decís, bueno, les cuento que Marianita va a estudiar tal cosa. ¿Vas a estudiar eso? Pero vos sabés quiénes estudian eso. Eso estudian los vagos, los que no tienen trabajo y así.
te bajonean tus ideales, tus ideas, tus propósitos, las metas que uno traza. ¿Pasa o no les pasa? Pasa. ¿Por qué te vestís así? No te queda. Tenés que engordar porque estás muy flaca. Tenés que enflaquecer porque estás muy gorda. Y a veces esas cosas dañan. Esas cosas dañan. Y mucho más ahora con las redes sociales. Está el famoso ciberbullying, ¿cierto? Y pobre, o sea, yo no sé cómo lo llegan a sobrellevar todas estas chicas que son famosas, que se hacen TikToker, también los políticos. Yo creo que ninguno debe entrar a leer, sin ir muy lejos, los jugadores de fútbol. Y es preferible a veces no leer las redes sociales porque te llega a afectar gente que ni conoces, que entras a su perfil y encima no tiene ni foto, o por último te tira así el peor palo del mundo y entras y miras y, hermano, su cara, no puedes, ¿cómo vas a empezar a criticar si, o sea, y no lo conoces, y no te conoce, pero se da el lujo de deshacerte. Y a veces un mensajito así te daña. Y mucho más, como decía, si viene del plano familiar, daña mucho más. Según un informe que hay en el 2021, el 88% de la población general en Bolivia es víctima de ciberbullying, afectando más a mujeres y a jóvenes. Y es más, hay un 14% de adolescentes que ha considerado suicidarse a causa del bullying. Y de esos, el 7% dicen que se ha suicidado. ¿Por qué pasa esto? Porque las palabras, como dice la Biblia, pueden traer vida o muerte a nuestras vidas. Así que tenga cuidado, y yo ahora tengo que tener más cuidado con lo que yo les digo a mis hijos. Porque esas palabras te pueden marcar. A veces el decir sos un tonto, no servís para nada, sos un flojo, te pueden llegar a marcar. ¿Están conmigo? ¿Les pasa? ¿No les pasa? Y puede ser que uno diga, ay, no creo que llegue para tanto, o sea, no es que sea tan así como decís. Ahora yo me tomé el tema de Fea pero Escogida porque no sé si alguien vio la novela de Betty la Fea, que salió en el año 1999. Se daba a las 2 de la tarde después del noticiero del Canal 9. Y se los digo porque yo la miraba con mi papá. Mi papá se estaba poniendo su corbata antes de ir al banco y esperaba hasta, no sé, mitad del capítulo y se iba. A mí Betty la Fea me encantaba. Una novela que si ahora usted la busca en las plataformas debe tener unos 336 capítulos para los que la quieren ver. Levante la mano quien vio Betty la Fea o escuchó de Betty la Fea o vio algunos capítulos. Bueno, los otros quizás no nacieron, no habían nacido todavía, pero era un novelón, ¿ya? Era el novelón. Yo la he visto como unas 4 veces, completa, los 336 capítulos, y algunas veces me viene la nostalgia de Betty la Fea y vuelvo a entrar a… ¿Pusiste la foto? Vuelvo a entrar a ver ciertos capítulos que a mí me gustan. Esa es Betty. Y resulta que solamente para hacer, esto está muy fuera del contexto de lo que yo quiero hablar, pero quiero que queden claro y en actas que yo soy Team Marcela Valencia, que era la novia de don Armando. No soy Team Betty, porque Betty fue la adúltera que se metió con don Armando. Y yo detesto ese tipo de actos. Pero me la pasé llorando con Betty también porque la humillaban bastante, pero también lloré mucho con Marcela Valencia. Si le mostrara cierto capítulo en específico, así, la verdad la tipa lo amaba. Bueno, fuera de eso, Betty la Fea era fea. Era fea. Le hicieron una transformación que realmente la chica era fea y encima era torpe, se reía muy graciosamente, era motivo de burla todo el tiempo.
pero era muy inteligente, era muy valiosa, ella era muy bien formada. Y resulta que Betty entra a un trabajo de una empresa de modas, donde para lo único que servía era para los números. Y ahí la humillan, la ultrajan, se aprovechan de ella, don Armando la seduce para que lleve bien los negocios y ella se llega a enamorar. Y cuando ella se entera de que fue usada, que fue traicionada, evidentemente le dolió. Y saben, después tienen que ver la novela. Solo 336 capítulos, un año entero mira un capítulo por día y un mes más del siguiente año y ya la acaban. Betty tuvo una transformación, ¿sí? Tuvo un proceso más adelante. Cuando Betty llega a ser hermosa, la que salva la empresa, la heroína de todo, sigue siendo Betty la fea. Nadie dice Betty la bonita, Betty la renovada, Betty la cambiada. Ella se quedó con Betty la fea. Y si usted mira después, hay una novela siguiente que se llama Comoda y después hay una nueva temporada de Betty 1, Betty 2, que no se igualan a la de las 336 capítulos, pero sigue siendo Betty la fea. Y hay veces cosas que nos dicen que se nos quedan y te quedas con ese título como Betty la fea, por más que ella sea hermosa o no, ¿sí? Yo no sé por qué a Senka le dicen bruja y sigue siendo bruja hasta ahora. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué dicen de ustedes? Porque en el intro de la canción de Betty se dicen muchas cosas de Betty. Y si parafraseamos un poco, dice, se dice de mí, se dice que soy fea, que camino lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Y ya no se las voy a cantar, me las sé, pero no se las voy a cantar entero. Pero la introducción de la canción te dice que es fea, que es, ¿no? La compara con un dinosaurio y que su boca es un buzón. ¡Wow! Qué triste la vida de Betty. Ahora, ¿qué se dice de cada uno de ustedes? Yo, con el permiso de mi amigo Fabián, entré a algunos TikToks que él sube, obviamente es súper cristianán, así sube puros TikToks de mensajes. Y bueno, estaba leyendo y decían varios, porque tienen un montón, decía, lo perdí la parte de donde estaban los mensajes. Aquí está. Dice, gracias Fabián, sos de mucha bendición para mi vida. Otro mensaje dice, mi líder. Otro dice, qué hermosa prédica. Otro dice, Dios lo bendiga, pastor. Siempre con palabras correctas. Crack. Otro mensaje. Espectacular, mi líder. Genio. Siempre preciso. Y hay una chica que repetitivamente en todo le pone corazones. Y después entro a mirar y había sido Michelle, que es su esposa. Después hay un TikTok que mi amigo sube, que yo no lo pude ver, se lo tuve que pedir, que es donde está predicando y tiene un pantalón y tiene dos pantalones rotos en las piernas, ¿no? Y el famoso pantalón causó un revuelto en las redes, que había ciertos mensajes, que voy a leer uno, que decía, tu peor error son esos pantalones. Y dice, al momento dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La verdad no le entendí qué tenía que ver con el pantalón. No sé si de repente dijiste que amabas el pantalón, pero se hizo una polémica por los pantalones huecos. Inclusive hubo una chica que puso, si se ve así con esos pantalones, ¿cómo será en boxer? O sea, las redes sociales da para todo. Da para todo, la verdad. Y se la pasaron hablando en ese TikTok de sus pantalones, es increíble. O sea, claro, esto es súper leve, ¿no? No le dijeron nada malo, digamos, pero me imagino que jamás en tu vida vas a pensar volverte a poner un pantalón con un huequín, ¿no? Porque te van a deshacer en las redes sociales.
si te peinaste así, si no te peinaste, cómo puedes ser capaz esa de subir a predicar, y así, cosas así. Y eso hace, esas críticas hace que vos tengas, que te sientas rechazado, que sientas un rechazo. Y esas cosas afectan. Y como decía, ¿cuánto más afectan si este rechazo viene de parte de algún ser querido? Quizás de tus hijos, quizás de tu esposo, de tu esposa, de tus amigos, de tu pareja, de tu novio, de tu novia. Y bueno, hoy vamos a hablar de una mujer que de verdad, a mi criterio, la pasó, que era fea y la pasó muy feo. Y obvio, no les estoy hablando de Betty, ¿ya? Así que antes de ir a la Biblia, voy a invitar a los que ahí donde están me acompañen a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que hoy vamos a leer, ayúdanos a entenderla y que lo que tú quieras enseñarnos sea sembrado en nuestros corazones. Te entregamos este tiempo a ti, en el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Y los voy a invitar a que vayan buscando en sus Biblias Génesis 29:15. Génesis 29:15. Y para que ustedes vayan entrando en preámbulo en esta historia, esta es la parte donde Esaú y Jacob, que eran hermanos, Jacob estaba huyendo de su hermano porque le había quitado la primogenitura y su mamá le dice que vaya a buscar a su pariente Labán, que él lo iba a ayudar. Entonces él va en busca de ese tío. Cuando llega al pozo de la ciudad donde se encontraba ese tío, justo se choca con una de las hijas de Labán, que se llama Raquel, y se enamora perdidamente, dice la Biblia, de ella, porque era hermosa. Entonces luego ya tiene contacto con el tío y vamos a ver lo que dice la Biblia que acontece después. Vamos a leer Génesis 29 a partir del versículo 15. Dice, Jacob había estado ya un mes con Labán, cuando éste le dijo, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos bonitos, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Entonces Jacob dijo a Labán, ya he cumplido con el tiempo pactado, dame a mi esposa para que me acueste con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, quien se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta que había estado con Lea y reclamó a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán contestó, la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso, cumple ahora con la semana nupcial de esta y por 7 años más de trabajo te daré la otra. Así lo hizo Jacob y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Bilha y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel y amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a analizar. ¿Quién es el villano aquí? El suegro. Jacob no la estaba engañando a Lea. A Jacob nunca le gustó Lea. Nunca le agradó Lea, ni se le pasó por la mente trabajar ni medio día por Lea. ¿Jacob fue engañado? Sí. Fue engañado por su
tío suegro, vamos a decirlo así. ¿Era justo para él? No, no era justo. Pero ahora vamos a ponernos en los zapatos de Lea. Primero era un matrimonio arreglado, la decisión la había tomado su papá. No fue que ella dijo, yo quiero ser también esposa, estoy enamorada de Jacob. No, su papá lo decidió así. La casaron con un hombre que quizás ella deseaba que la ame, pero no la amaba. Era comparada constantemente con su hermana, porque la Biblia dice que era hermosa. Y sabe que hay una versión de la Biblia que dice que tenía un rostro y una figura hermosa. Y déjeme decirle que la Biblia, hay muchas cosas que no deja a la imaginación porque es muy precisa. Y si la Biblia dice que era hermosa, mi hermano, ella era bella, bellísima. Y de su hermana, ¿qué decía? Que tenía ojos hermosos. Y hay otra versión que dice que tenía un brillo en los ojos. Que eso traducido ahora sería, ay, como mira qué bonita letra tiene, o ya, pongámosle cocina lindo, digamos, ¿no? Más o menos así. O es buena gente, algo así. Ese brillo en los ojos. O sea, ¿se la imaginan? Siempre fue comparada porque su hermana, yo me imagino que todo el mundo se deslumbraba con la hermana. Pero ella era la feíta, ¿no? Estaba casada con alguien que nunca quiso casarse con ella y no la amaba. Y encima, lo peor de todo, se casa y no es que Jacob tuvo que trabajar otros 7 años y esperar los otros 7 años para casarse con Raquel. No, el padre se lo dio a los 7 días después de haberse casado con Lea. O sea, en una semana ya tenía a las 2 esposas viviendo juntas. En una semana llega Raquel y toma su lugar como segunda esposa y quedan en deuda los 7 años de trabajo siguientes. Pero qué feo, o sea, no la dejaron disfrutar a la pobre Lea su matrimonio. Era su oportunidad y solo le duró 7 días. 7 días le duró. Y de ahí llegó Raquel. Qué triste para Lea, la verdad, no pienso que la que tuvo menos justicia aquí fue Lea. No pudo ni disfrutarlo a su marido, porque llegó la hermosa de Raquel a tomar posesión de todo. Y acordémonos que dice que la amó mucho más que Lea. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra del Señor. El versículo 31 dice: cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al quien llamó Rubén, porque dijo: el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Vamos a hacer una pausa aquí. Dice que el Señor en su gran amor para con Lea le concede tener un hijo porque vio que Lea no era amada y que Lea sufría y que quizás Lea lloraba todas las noches. Le concedió poder tener un hijo, cosa que dice que aclara que Raquel no podía tener hijos. Y dijo: Dios me lo dio para que entonces mi esposo me ame. Así pensó ella. Para que pueda salir por fin de dejar de ser rechazada, más o menos. Y vamos a leer lo que dice el capítulo 33. El versículo 33 dice: al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo: el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. ¿Qué quiere decir? Que Jacob con el primer hijo no la amó. Entonces el Señor le concedió que pueda tener otro hijo. Y aquí vemos que no la amó, pero la situación continúa igual con este segundo hijo. Sigue sin amar, Jacob sigue sin amar a Lea. Por más que Raquel no tenía hijos, sigue sin amar a Lea y todo su corazón era para Raquel.
Vamos a seguir leyendo. Dice, después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz a otro hijo. Lo llamaron Leví, porque ella dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Y aquí conmueve mi corazón de ver la expectativa de Lea, de esperar ser amada a tener un poco de cariño, dice. ¿Cómo baja, no? O sea, aunque sea un poquito de cariño con este tercer hijo, un poquito de atención, mi esposo me va a dar. Y me pregunto, muchas veces nosotros nos encontramos así, esperando dar a luz a algo que pueda llenar, que pueda saciar ciertos vacíos que tenemos en nuestra vida, que pueda satisfacer esos vacíos, esa necesidad como la que tenía Lea. Y si esto fuera una super serie de Netflix o fuera La Rosa de Guadalupe, tendría un final como que más o menos, si Jacob volteó, vio que Lea tuvo su tercer hijo y la amó. Pero no, eso no pasó. Ese desenlace no pasó en esta historia. Pero el final de esta historia, que es su historia de ustedes, que es mi historia, es mucho mejor de lo que nos podemos imaginar. Y vamos a leer el último versículo que vamos a leer en esta mañana, que es el 35, y dice, una vez Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá, este era el 4.º hijo, porque dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos, que más adelante vuelve a tener hijos, pero aquí dejó de tener hijos con esa intención de decir, mi esposo me va a amar. Aquí ella entendió que todo lo que tenía era gracias al Señor y decidió poner su mirada en Cristo primero, en Dios, y decir, desde ahora en adelante voy a alabar al Señor. Me dedicaré a alabar al Señor. Saben, cuando nosotros encontramos nuestro deleite en el amor de Dios, entonces no nos importa que a veces nos rechacen, no nos importa a veces lo que nos digan, no nos importa en ese rechazo que quizás constantemente recibimos porque estamos plenos, porque ya no necesitamos esas cosas como que nos resbalan, ¿sí? Pero cuando encontramos nuestro verdadero deleite en el Señor, cuando hacemos las cosas para el Señor, cuando decimos, pucha, hoy voy a trabajar, pero lo voy a hacer como si lo estuviera haciendo para Dios, no para caerle bien al jefe, no para que me vean que lo estoy haciendo. Cuando nosotros encontramos el verdadero sentido de que todo debemos hacerlo como si fuera para Dios y para alabar al Señor, cualquier rechazo, cualquier cosa que tengamos, nos va a resbalar. Porque ese rechazo ya no nos va a hundir, nos va a encontrar plenos. Y cuando entendemos también que nosotros tenemos un precio y tenemos un valor, que fuimos creados por Dios, tenemos ese gran valor de la cruz, ese precio que Cristo pagó en la cruz. Ese es el precio valioso que cada uno tiene. Amén. Voy a contarles otra historia. Como les decía al inicio, cuando yo cambié de colegio y me trajeron acá a Santa Cruz, entré al colegio, evidentemente estaba cambiando de primaria a secundaria, ¿no? Y fue difícil. No sé si el nivel de estudio será diferente, el cambio de colegio me afectó, el llegar a vivir con mi papá me afectó también porque era un cambio grande en mi vida, tenía 10, 11 años. Y la esposa de mi papá siempre decía y se sentía orgullosa, porque uno es así como mamá, se siente orgullosa cuando los hijos tienen logros, siempre era, el hermano que me sigue de todos mis hermanos es Ervin, ¿ya? Y Ervincito estaba en segundo básico. Y el chico, yo me crié con mis abuelos, a mí nunca me matonearon así estudiando. Pero a él se le sentaba la esposa de mi papá y tenía que todo ser al pie de la letra. Y el pobre chico lloraba a veces, pero se lo aprendía. O sea, el tipo era un crack en el estudio. Y yo no era mi costumbre.
Siempre fue una X en el colegio, o sea, no era la nerd ni la mejor, pero nunca tampoco me aplacé. Pero era ahí, en el medio, normal, natural, lo suficiente para poder pasar, paso desapercibida, no estoy en la línea roja, pero tampoco soy la que sobresalgo. Y siempre fue así. Y mi madrastra todo el tiempo decía en las reuniones familiares, ay, Ervincito está dentro de los 10 mejores promedios de su curso. Claro, y todo bien, o sea, bien por él. Vamos, gordito, vos podés. Pero ahí todo, y Yanine, ¿cuándo, no? O sea, y yo apenas estoy sobreviviendo este año, acabo de mudarme, el estudio no es lo mío, y apenas podía respirar en el colegio, consiguiendo nuevos amigos y toda la cosa. Y no era lo mío. Para mí no es de gran interés que seas el mejor en tu colegio, porque eso no garantiza que vas a ser el mejor en tu vida. Pero mi papá, cuando su esposa decía eso, mi papá era como que agachaba la cabecita así, ¿no? Pues no decía nada, porque el otro también es su hijo y estaba contento porque el gordito estaba dentro de los 10 mejores alumnos. Pero cuando decía Yanine, ¿cuándo? Yo agachaba mi cabeza y él también, digamos, ¿no? Más o menos así. Y así pasaron los años. Pasaron los años y todos los años era lo mismo, en todas las reuniones familiares era lo mismo. Siempre Ervincito está dentro de los 10 mejores. Y yo decía, wow, ¿qué? O sea, ya me había nivelado en el colegio, ya le sabía cuál era el mambo. Digo, yo, eso no a mí jamás me va a pasar. Porque por más que yo me esforzara y me esforzaba, no pasaba. Era una alumna regular. Y así estaba bien. Pero había se me hacía un nudito en mi corazón cada vez que yo miraba la cara de mi papá. Cuando le decían, y Yanine, ¿cuándo? Digamos, ¿no? Pero era su esposa la que lo refregaba. Y que la quiero mucho. Pero ella estaba orgullosa de su hijo, evidentemente. Y me sentía mal. Me sentía como que, ay, pucha, no encajo. Quizás me sentí un poco rechazada, aunque mi papá no me rechazaba, nunca me dejó de amar por eso. Y cuando tocaba tercero de secundaria, en la pre-promo, vamos a decirlo así, en mi colegio te dividen en 3 áreas, sociales, biológicas y exactas. Bueno, te dividían de acuerdo a más o menos tus habilidades o lo que más podías dar o lo que ibas a estudiar. Y mis notas eran súper regulares. Pero mis notas alcanzaban para que yo pueda escoger mi área. Ahora, el que no le daba el promedio directo lo metían a sociales. ¿Ya? Entonces, hicieron un test y a mí me sale biológica. Y evidentemente mi deseo desde mucho antes no era ser odontóloga, era ser médico. Después mi segunda opción era ser fisioterapeuta y mi tercera opción era ser odontóloga. Entonces yo quería entrar a biológica porque ahí como que abrían una rana y no sé qué más cosas así. Llevaban más materias de biología, pero también llevaban química y a mí no me gustaba química. Física, química, matemáticas, no. ¿Para qué complicarse la vida? Igual iba a entrar a la universidad. Entonces yo decidí, mi puesto era biológica, ya me lo habían dado, según mi tesis y mis notas. Pero yo decidí entrarme a sociales. Y en sociales estaba lo peor de lo peor, ¿ya? Siempre era lo peor, siempre era el curso castigado, siempre era lo peor, ¿ya? Y yo estaba ahí, había un grupo de mis amigas que son nerds y que iban a estudiar para ser abogadas y no sé qué, o sea, ellas con su convicción se entraron a sociales. Pero estaba lo peor de lo peor, era el curso que todo el mundo le tenía miedo a entrar, siempre. Y bueno, llega ese año y dentro de los 10 mejores promedios, el mío estaba ahí. No saben la felicidad que tenía. Estaba dentro de los 10. Pero hay un plus. Para poder recibir un diploma, tenía que ser buen alumno, escogido por los profesores que votaban con los promedios, los 10 mejores. Pero solo 5 recibían el diploma. ¿Quiénes tenían que votar? Sus compañeros. Entonces, usted tenía que ser buen alumno y buen amigo. Y resulta que la única que pasaba todas las tareas ahí era yo. A mí no me importaba que la copien. Todo el mundo la copiaba. Era buena amiga, sí. Era mala, sí, pero no tan mala. Y me sorprendí. Saqué mi diploma en tercer lugar de los 5. O sea, fui mejor votada que otros 2. Y puede ser que mi promedio hubiera sido el 10º de los 10 mejores promedios.
Y dije, ahora esto jamás en la vida me lo imaginé. Yo esto no lo iba a pasar porque era algo que no lo tenía planificado, pero era un deseo que yo tenía en mi corazón desde que tenía 11 años. Habían pasado 5 años. Y la entrega del diploma era en una semana. Y vos podías llamar a tus papás para que vayan a la entrega de los diplomas. No llamé a nadie. Evidentemente recibí mi diploma. Nadie fue a verme, pero fue porque yo lo decidí así. Cuando se hace la tarde, yo cada semana iba al banco donde trabajaba mi papá para que me dé para mi semana, porque ya vivía con mi mamá. Y le charlaba un rato, era un tiempo de papá e hija. Y cuando llega mi papá me abraza y me dice, no sabes, Ervincito recibió diploma. Yo, pero hace 5 años atrás pensé que recibía. Me dice, no, siempre salió dentro de los 10 mejores, pero este es malo, su compañero nunca votaban por él. Y el gordito de verdad se la jugaba en el colegio. Pero nunca le dieron diploma. ¿Usted se está dando cuenta de este pequeño detalle que el Señor tuvo conmigo? 10 años me estrujaron en la cara que tenía el mejor promedio, pero resulta que nunca había recibido un diploma. Y se lo merecía el gordo, porque es muy buena gente, mi hermano. Lo amo mucho. Y se rajaba, yo no. Y cuando llego al banco, mi papá me abraza y estaba contento, o sea, se le notaba su felicidad al pobre. Y yo agarro y saco mi diploma y se lo doy. Y mi papá parece que, o sea, yo sé que es algo insignificante, es un pinche diploma, no tiene mucha importancia, pero para mí me marcó. Mi papá no podía de la felicidad, o sea, y me dice, ¿y por qué no me dijiste para que vaya a verte? Y le dije, no, yo quería disfrutarlo solo con vos. Y ahí me doy cuenta del detalle que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Puede ser algo insignificante, puede ser que nadie lo sepa. Puede ser algo que vos soñás de noche y que quizás pensás que jamás lo vas a alcanzar. Al Señor no se le pasa absolutamente nada, mi hermano. Nada. Hoy quería mostrarles. Este es el diploma que recibí en el año 2002. En la prepromo. Lo guardé, bueno, guardo todos los diplomas que tengo porque son hartísimos. Desde ahí me convertí en la nerd de mi curso. Les quiero decir que me izaba la bandera todos los actos cívicos y es horrible izar la bandera porque te tienes que quedar parado todo el acto cívico ahí con la bandera. Ese tipo de logros ya ni los decía porque hacía un ensayo, lo mandaban a la casa a un, no sé, era un ensayo que era un concurso entre colegios y ahí me veían en la Casa de la Cultura recibiendo un diploma por el ensayo al socialismo de no sé qué y cosas así. Y todo lo que hacía me daban un reconocimiento. Fue como que quería reconocimiento, ahora te voy a dar todos. No les muestro los que tengo de odontología porque de todos los cursos que he hecho. Y sé que, no por el diploma, sé que mi papá siempre está orgulloso de mí. No me lo dice seguido, pero cuando me lo dice me llega. Él no sabe que a veces esa palabra de orgullo que vos le das a tu hijo te satisface, te llena, te sacia. Y estoy contenta con el Señor porque yo sé que Dios me ha ayudado en muchas cosas grandes, en muchos milagros grandes que he tenido en mi vida, cosas materiales inmensas, milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Pero cuando yo veo estos pequeños detalles que el Señor ha tenido conmigo, para mí son la verdadera riqueza, la verdadera fidelidad del Señor que ha tenido conmigo. Y yo estoy segura que también lo tiene con cada uno de ustedes. Qué detallazo que tuvo el Señor. Si hay algo que mi Dios no ignora es el dolor. Ese dolor en silencio, ese deseo en tu corazón que guardas, que anhelás, que a veces nadie lo sabe. ¿Quién va a tener en su mente, ay, mi mayor deseo es tener un diploma de reconocimiento en el colegio? Pregúntenle a Hashem a ver si está dentro de sus expectativas. No.
Saben, el rechazo no te puede llevar a cambiar o a encajar en algo. ¿Saben por qué? Porque puede ser que sí, cumplas esa meta de que ay, voy a entrar a este grupo, voy a encajar, me rechazan por esto, pero voy a cambiar. Porque la vida tiene ciclos. Hay grupos de personas a los que volvés a entrar y resulta que tampoco vas a encajar. Y resulta que por ahí el rechazo va a volver. Y eso no te puede hundir si vos estás lleno. Si vos llenás primero tu corazón, si vos llenás ese vacío con el Espíritu Santo y rindiéndote a Dios. ¿Saben? Betty era fea. Era inteligente, sí. Era valiosa, pero era juzgada por su apariencia. Todos la ridiculizaban. Pero tenía un potencial muy alto. Y con el tiempo Betty tuvo un proceso. Y saben, don Armando se enamoró de ella, pero cuando era fea, no cuando fue bonita. Porque vio ese brillo que ella tenía por dentro. Así como Lea tuvo un proceso también, sus primeros hijos fueron su proceso. Sus 3 primeros hijos fueron el proceso de Lea. Porque ella tenía un deseo de agradar a su esposo. Pero con el 4.º hijo que le puso Judá, ella dice esta vez, alabaré a Jehová. Y saben, aparte de esto hay algo muy importante y un detalle muy grande con los hijos de Lea. Que ese su 4.º hijo, Judá, es la descendencia de David, es la descendencia de Jesús, es la descendencia que todos nosotros tenemos. La descendencia no vino de los hijos de Raquel, vino de la tribu de Judá. El 4.º hijo de Lea, con el cual Lea decidió alabar a Dios. La mujer menospreciada terminó siendo la escogida y siendo la clave para el plan de Dios. Qué hermoso eso. Y saben un detalle ahí que cuando Jacob dijo antes de morir que sus restos sean enterrados, ¿saben al lado de quién? De Lea. Hay algo ahí que la Biblia no nos dice, pero él quería estar al lado de Lea. Voy a invitar a los que se pongan de pie, ahí donde están. Y mientras tanto les voy a decir que el rechazo no define cuánto vales. Si alguien te lastimó, si alguien te dijo vos no valés, vos no servís, eso no te define. Lo que te define es esto: la cruz, ese precio maravilloso que el Señor pagó por vos. Valés hartísimo, porque sos creación del Señor. Y vos estás en sus planes, así especial como sos. No importan los rasgos, somos linaje escogido. Somos hijos, somos creados por Dios, hechos a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que somos perfectos ante los ojos de nuestro Creador. Y quizás, tal vez no seas el favorito en tu casa, no seas el favorito en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo. No seas el favorito en tu familia. No seas el favorito para tus hijos. Pero eres escogido de Dios. Eres el favorito para el Señor. Y si hoy estás aquí es porque el Señor te escogió. Porque por Él estás con vida. Por Él hoy te levantaste y decidiste venir a la iglesia. Sos linaje escogido, sos su hijo, sos su creación. Él te escogió. Y saben, cuando a veces nos sentimos menospreciados o simplemente nos sentimos ignorados, como que somos el X en esta vida, que estamos en el medio, que no sobresalimos, pero tampoco somos malos. Hay alguien que nos ve. Y ese es el Señor. Y Él te dice, cerra tus ojos ahí donde está. Él te dice en esta mañana, yo te amo, yo te veo. Si alguna vez te sentiste solo, quiero que sepas que yo siempre he estado a tu lado.
Yo te veo, hijo mío, dice el Señor. Yo te amo. Yo te escogí, yo te creé. Eres perfecto, no necesitas hacer nada. No necesitas sobrecargarte. Y si hay algún deseo, algún anhelo en tu corazón, el Señor ya lo vio, el Señor ya lo sabe. Pueden que pasen años y sientas que el Señor se olvidó, que no te vio, o que quizás tenía cosas o peticiones más importantes. No, el Señor no se ha olvidado. Yo te veo, dice el Señor. Y yo siento lo que tú sientes. Y quiero decirte que esa promesa la voy a cumplir, pero en su tiempo. Porque te amo, porque eres mi hijo. Gracias, Señor. Gracias por abrazarnos en esta mañana. Gracias por llenarnos. Queremos adorarte, queremos exaltar tu nombre y darte gracias. Porque tú traes calma.